Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro podcast Conversaciones Frontal Trust. Y hoy día conversaremos y expondremos sobre la esperada recuperación en el mercado inmobiliario en Chile, sus perspectivas y oportunidades. En particular, contamos hoy día con un experto en la materia, Nicolás Herrera, quien es CEO de InCity.com, empresa que es líder en el análisis de datos inmobiliarios en Chile. Nicolás, un placer tenerte acá con nosotros nuevamente. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Siempre es un placer para mí estar aquí con ustedes. Encantado, pues. Bueno, quiero contar que Nicolás tiene una gran trayectoria, mucho estudio y apoyo académico, y para no hacer una tremenda exposición de su currículum, me quedo con tu título, quizás que el más avanzado, que eres doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica, más varios otros magísteres. Pero aparte de los estudios, mucha experiencia en su trabajo que hoy día nos va a exponer. Tomo yo la palabra ahora al comienzo, haciendo una breve exposición de ciertos antecedentes macro que quiero compartir con ustedes. Bueno, y veremos en el transcurso de esta conversación cuán coincidentes podemos ser con Nicolás. Me voy a referir en general a casi pura información macroeconómica, pero quiero partir con lo que aparece en pantalla, que son los permisos de construcción que se van aprobando cada año. Recordemos que los permisos de construcción por ley tienen una vigencia de 3 años, por lo tanto, más o menos, habría que ir sumando de a 3 columnas como para ir haciendo un análisis simple, considerando todo lo que está en vigencia o posible ser construido. Y de lo que vemos en pantalla tenemos varias conclusiones que sacar. De partida, el eje o cómo se mide esto está en millones de metros cuadrados, y por el momento me voy a referir a, no voy a distinguir con en los colores, pero ustedes lo tienen en pantalla, pero digamos que la parte de abajo, la más oscura, es lo que se refiere a metros cuadrados de vivienda. ¿Y qué podemos concluir o sacar dentro de decenas de conclusiones? El año 2024, que lo tenemos completo, fíjense que es un 50% menos, o sea, la mitad de lo que fueron los permisos de construcción ingresados 10 años atrás, el 2015. Después, si lo vemos con un periodo un poco más largo, pero más o menos normal, de un periodo de 5 años, que en forma simple, en pantalla más o menos entre el 2018 y el 2022, eso también está caído casi un tercio respecto, digamos, 2024, respecto a lo que fue ese promedio de 5 años. Y desgraciadamente, para efectos de proveer vivienda en Chile, el 2025 se ve peor. Entonces, tenemos ahí un cuadrito achurado en la parte de arriba que hacemos una cierta proyección de lo que debería llegar el año, y penosamente podemos ver y observar que este 2025 sería el año con menos permisos de construcción, al menos digamos, en esta mirada del 2009, pero la verdad es que si este cuadro se alargara más hacia atrás, es de al menos un par de décadas que este sería el peor año. Esto está, como dije, en millones de metros cuadrados, pero fíjense que ahora en número de unidades de vivienda, el total del 2024 son aproximadamente 80.000, y en lo que llevamos en agosto del 2025 llevamos algo superior a 40 y tantas mil unidades, y proyectado para el año eventualmente podríamos llegar más o menos a las mismas 80.000 unidades, que es más o menos el mismo número del 2024-2023. Gran conclusión de esto: la oferta inmobiliaria se está restringiendo en forma importante. Quiero concluir en optimista, porque el objeto de esta presentación, y sobre todo a quienes nos dirigimos, es que más que ser compradores de viviendas son inversionistas inmobiliarios, y todos sabemos que en un escenario con menos oferta, esto, y con una demanda que esperamos que se fortalezca, esto debería redituar en alzas de precio y mejores rentabilidades. Como dije anteriormente, me voy a referir a ciertos temas macro, y en general aquí lo que vemos en pantalla son expectativas de tasas de interés
Y el gran mensaje aquí es que las tasas de interés vienen bajando, las tasas de política monetaria, y tanto a la izquierda, que es Estados Unidos, como a la derecha, que es Chile, ambos mercados están proyectando nuevas bajas. Y lo otro que es interesante, que se ve al menos el gráfico de la izquierda, la línea verde y después una un poquito más color naranja, que es la diferencia de lo que predecía el mercado la reunión anterior, hace un trimestre atrás, versus ahora, y la línea más anaranjada, al estar abajo, es una señal de que el mercado está más optimista en cuanto a bajas de tasas hacia el futuro, y en Chile pasa en menor medida, pero pasa algo relativamente similar. Gran conclusión, tasas a la baja es bueno para el sector. Tasa larga, que es lo que tenemos en pantalla. Esto puntualmente son bonos soberanos, en que el gráfico de la izquierda tiene una ventana de tiempo un poquito más larga, es desde enero del 2024 hasta adelante, que parte en enero del 2024 en cero. El tema es fijarse en los delta. Y claro, en una primera mirada más larga, el nivel de tasa hoy día está un poquito más alto que el comienzo del 2024, pero haciéndole un zoom solo al año 2025, y ese zoom es el cuadro de la derecha, podemos ver que el escenario es de una tendencia a la baja de la tasa larga a la baja es buena para el mercado hipotecario definitivamente. Esta es como la base, el benchmark para los créditos hipotecarios. Monedas. ¿Qué pasa con el peso? O por definición, el negocio inmobiliario, la industria inmobiliaria es local, está expresada muy anclada a la UEF. Y aquí hay una cierta divergencia que es difícil explicarla, y que en concreto en el lado izquierdo del gráfico tenemos la evolución en amarillo, son distintas monedas latinoamericanas, promedio latinoamericano, principalmente pesará 2/3 de esto México y Brasil. La roja es Chile y la de abajo Estados Unidos. Pero ¿cuál es el punto que quiero destacar? Que si es que miramos la parte, el tercio final del gráfico, el peso chileno, que se ve la línea roja subiendo, se ha comportado muy diferentemente al resto de Latinoamérica, y esto no cuadra mucho, es decir, tenemos un peso depreciándose, y si vemos a la derecha, materias primas, en particular ahí también que el cobre está en rojo, y esto es muy inconsistente. Tenemos un cobre que en el año ha subido un 25%, mejor precio el cobre normalmente está correlacionado a un peso, mejor precio del cobre digo, correlacionado a una apreciación del peso, y eso es lo que no está ocurriendo. En gran resumen, aquí hay una cierta materia prima o expectativas para que el peso chileno se fortalezca, y con un peso chileno fortalecido, eso es bueno para estar invertido domésticamente y no afuera. Expectativas de inflación, de una u otra forma esto lo cubrí indirectamente al hablar de las tasas largas nominales, que son las de 10 años que mostré dos gráficos atrás, que vienen a la baja. Y aquí, aunque se puede complicar un poquito la representación gráfica, que tiene distintas fuentes de información, etcétera, el gran resumen es que en Chile y en Estados Unidos las expectativas de inflación para fines del 26 y 27 están muy ancladas en el 3%. Por lo tanto, el mercado le cree al Banco Central haciendo su labor de control de la inflación. Y en esta hoja, donde ahora sí que nos ponemos bien macro, y cuando estamos hablando, o lo que quiero mostrar aquí es el comportamiento de la demanda agregada, fíjense que lo que quiero intentar mostrar o concluir aquí es que en el lado izquierdo, que tenemos la masa salarial real, y esto es básicamente gente trabajando multiplicado por los sueldos, estas curvas crecientes, en la mirada positiva, es que, claro, estamos bastante mejor que el 2024, 2023, esto está creciendo en forma real, en forma importante. Una mirada más pesimista sería que, mirándolo en el origen contra el 2019, no ha crecido poco. Aquí se puede ver el daño que produjo la pandemia y la cantidad de gente no recibiendo salario. Pero la parte positiva es que esta masa salarial, que es como el combustible básico para la demanda inmobiliaria,
sigue creciendo. Y también es muy importante el gráfico intermedio, donde está la carga financiera de los hogares, que uno tendería a pensar que esto podría haber empeorado en Chile últimamente, y fíjense que al menos en el gráfico aquí se ve en los últimos 3 años que la carga financiera sobre ingresos laborales, es decir, qué parte del ingreso el promedio de los hogares tiene que destinar a pagos de deuda, fíjense que en los últimos 3 años ha estado manejando. Eso implica capacidad de endeudamiento de las familias y por lo tanto esto es bueno para el mercado hipotecario. En aspectos más subjetivos de, llamemos, expectativas, esto es la encuesta CADEM, que gran parte de ustedes probablemente la conocen semanalmente, y aquí que me gustaría destacar, porque hay muchas miradas y también harta subjetividad, pero los optimistas le están ganando a los pesimistas por primera vez en el gobierno de Boric. Por supuesto que esto es porque expectativas de cambio de gobierno, pero lo importante es que en los últimos 4 o 5 meses, y esto no sé si después lo podremos ver con tus cifras, Nicolás, pero yo creo que algo tiene que ver con los brotes verdes que estamos sintiendo en los últimos meses. Y cuando comentaba anteriormente que nos vamos bien a lo macro, aquí esto es información de la inversión, que es el componente de la demanda agregada. Cuando miramos el componente del PIB, que es consumo más inversión, más gasto gubernamental, el I de la inversión es la columna vertebral, el combustible más básico para el crecimiento económico. Aquí hay información trimestral, y lo importante, por ejemplo, el gráfico de la izquierda, es que vemos definitivamente la inversión mejorando en el trimestre 2 del 2025. Estos son buenas señales. Y para anclar ciertos números o ciertas como numerología básica para efectos de qué esperamos del crecimiento, aquí quiero destacar 2 cosas. Primero, desde el punto de vista de deltas, que es lo que muestran los gráficos de la izquierda, y básicamente estos son las proyecciones del IPOM, que quiero insistir en la altísima credibilidad que tiene nuestro Banco Central, y la línea roja, que es información de expectativas del IPOM reciente, conocido ahora a fines de agosto, comienzos de septiembre, y fíjense que todas las líneas de actividad, mayor consumo e inversión del último IPOM son mejores que las del IPOM anterior de junio de este año. Y anclando, como dije, algunas cifras como macro básicas, este año está más o menos jugado, que el mercado espera crecimiento 2,5, 2,6%, y en torno al 2, 2,5% para el 2026-2027, pero eso es el PIB, y lo relevante para el mercado inmobiliario es lo que se llama el concepto de demanda interna, y esto es básicamente una cifra gruesa que debe estar entre medio punto y un punto más arriba del PIB, y esas son cifras definitivamente mejores que las que tuvimos el 2022, 23 y 24. No son cifras buenas respecto a esos periodos de gloria o los famosos 30 años de gloria que vivió Chile o décadas pasadas, pero sí son cifras levemente mejores, que para el bajo nivel de oferta nos hace estar algo optimistas. Aquí, ya terminando con lo macro, hay cifras de ahorro. La columna básicamente refleja el total de ahorro. Esta información quizás puede no verse mucho cambio, en torno al 23% del PIB, ¿qué significará? Pero con esto quiero referirme a otro tema que sí me tiene optimista para el futuro, y que el hecho de que se haya aprobado la reforma previsional a comienzos de año y que esté en curso su implementación, con el mayor ahorro que van a tener que ir generando los trabajadores, esto definitivamente es un ancla de estabilización y crecimiento para Chile a futuro. No se va a ver el 2026 ni muy en el corto plazo, pero esto en un horizonte de 3, 5 y 7 años, mayor ahorro doméstico es definitivamente positivo, y esto en cualquier circunstancia, el mayor ahorro doméstico le da siempre estabilidad a un país. Y por último, tengo esta cifra en pantalla, que son los índices de morosidad.
La línea que se ve más o menos café es la morosidad en vivienda, la línea algo celeste es la morosidad total del sistema bancario. Vaso medio lleno, vaso medio vacío. El vaso medio vacío es que vemos la morosidad de vivienda más o menos desde comienzo del 2022, post retiros, subiendo. Esto no es bueno, desde un 1, 1,5% morosidad más de 90 días hasta más o menos un 2,5%, pero el vaso medio lleno es que este 2,5% de morosidad en crédito hipotecario es totalmente coherente con lo que ha sido el largo plazo o periodos más de auge en Chile. Y también vaso medio lleno el hecho que el comportamiento de mucha gente que hizo retiros de los fondos de pensiones y lo haya destinado a estar al día en sus compromisos financieros es un tremendo indicio de seriedad del mercado chileno, y por lo tanto esto lo encuentro como un combustible básico esencial para pronosticar una salud del mercado hipotecario y estar con la esperanza de que la banca, en general los otorgadores de créditos hipotecarios, van a estar positivos nuevamente. Y por último termino con la hoja con la que partí, que es la de los permisos de construcción vigentes. Y lo que quiero poner en positivo definitivamente, ahora desde la perspectiva exclusivamente del inversionista, es que los permisos de edificación tienen una vigencia de 3 años y normalmente en forma previa son consecuencia de un anteproyecto que se ingresa. Por lo tanto, la cantidad de permisos de edificación son predecibles en base a los anteproyectos, que no lo tengo acá en pantalla, pero sí el gran resumen es que nueva oferta inmobiliaria no se espera nada significativo en los próximos 2 años, y por lo tanto, habiendo una demanda que se empieza a fortalecer, y no he comentado la importancia del rol que está produciendo en el mercado el subsidio a la tasa de interés, y que se espera también, como lo han dicho las candidaturas presidenciales, que esto se va a seguir fomentando. Bueno, la verdad es que no me cabe duda que aquí se va a hacer, o se debería hacer un buen complemento entre una demanda que empieza a surgir, mayor confianza, y por otro lado una oferta que por todos los temas conocidos en Chile ha estado muy frenada en los últimos años. Así es que esto es por mi lado esta introducción macro, y bueno, ahora Nicolás nos va a dar muy buena información del mercado inmobiliario, donde es el expertise tuyo y de tu empresa. Muchas gracias, Andrés, y qué bueno nuevamente reiterar la gratitud de estar aquí conversando con todos ustedes y sobre todo con la audiencia que hoy día nos está viendo, escuchando, hablar sobre justamente estos potenciales brotes verdes. Es bueno, en términos concretos, tratar de comprender cómo estuvo el mercado en términos del contexto de los últimos 5 años. Y en general, como bien debes saber tú y como nos describiste con esa espléndida presentación de números macro, los últimos 5 años han sido bastante complejos para la industria, para el país y también para la industria en general. Por ejemplo, hemos tenido la inflación, alcanzamos a tener 2 dígitos, probablemente fue un monstruo que estuvo durmiendo durante 30 años. Durante esos 30 años virtuosos difícilmente alcanzamos a tener 2 dígitos de inflación. Y adicionalmente aparecieron una serie de elementos como la pandemia, los retiros, y que efectivamente fueron impactando en la industria en general. Y aquí me voy a tomar un poquito de los dichos de mi señora. Mi señora siempre dice que cuando tenemos problemas, lo primero es dimensionar qué tan grandes son esos problemas, o, para empezar a hacer la maquila, como se dice de manera más coloquial, dimensionar el animal. Y aquí, en la diapositiva que está viendo la gente en su casa, es mostrarle un estudio que no lo hicimos en InCity, pero sí es muy bueno y que nos refleja un poquito cuánto fue lo que duraron las últimas 4 grandes crisis. Por lo pronto, la crisis asiática tuvo una duración desde que se retomó el volumen de créditos de aproximadamente 10 o 12 meses. La crisis .com también tuvo una duración de casi 18 meses, al igual que la crisis subprime. Y hoy día la crisis que estamos viviendo, que en cierta medida ha tenido varios nombres, la crisis de expectativa, la crisis de demanda, la crisis inflacionaria, desde que se decretó, según este estudio de la Asociación de Bancos, que fue más o menos en junio del 2020, han transcurrido más o menos 50 meses. Qué interesante. Y eso quiere decir que estamos frente a la
mayor crisis de los últimos 30 años. Entonces, si hoy día estamos hablando del mercado inmobiliario, yo creo que es súper positivo verlo desde la perspectiva que estamos hoy día aquí y que eventualmente pudimos haber caído en el camino, ¿cierto? Así que primera forma de verlo, como decías tú, el vaso medio lleno, es que logramos sobrepasar la gran crisis que hemos tenido en términos de, al menos, las colocaciones de crédito. Así que, para poder entender de qué estamos hablando cuando hablamos que el mercado efectivamente... Para encuadrar el problema. Exacto, ¿cierto? Yo creo que eso es muy importante. Ahora, esto en definitiva también ha tenido efecto y que tú lo relatabas muy bien. La diapositiva que estamos viendo a continuación nos muestra en términos concretos los volúmenes de colocaciones de crédito que hace 6, 8 años atrás bordeaban más o menos las 10.000 colocaciones de crédito hipotecario todos los meses. Hoy día, a julio del 2025, que es la fecha exacta en que hicimos este gráfico, estamos hablando de más o menos 5.000 colocaciones todos los meses. El mercado de los créditos hipotecarios se redujo o se contrajo a la mitad. Esto sumado a ciertas líneas de tendencia que tú también ya nos hablabas, como la tasa de política monetaria, que hoy día viene retrocediendo, estuvo muy alta en el proceso de la inflación, y finalmente en términos de tasa de crédito hipotecario, si bien no se ve reflejada en este gráfico, se ha mantenido más o menos en 4,2, 4,5. Lo que nos dicen los números no oficiales es que efectivamente las tasas ya vienen retrocediendo, principalmente por el impulso de la política pública que fue el subsidio de la tasa, ¿cierto? Así que, pero es una tasa subsidiada, ¿cierto? Así que ahí hay un punto también importante a tener en consideración. Oye, interesante. Orden de magnitud. Tú hablaste 5.000 créditos mensuales, esos son 60.000 anuales. Yo mostré que los permisos de edificación eran para 80.000 viviendas, que obviamente no todas llegan a puerto, eso hay que contarlo en la realidad, siempre menor que el total de los permisos. Y también, dado que hablaste de los subsidios, el programa del gobierno actual es de hasta 50.000 subsidios que se esperaba que se iba a consumir hasta el 2027. Parece que se va a consumir antes, pero órdenes de magnitud, 50.000 subsidios en total para encuadrar la situación. Exacto. Ahora hay un punto importante que tú también lo señalas. Son más o menos 80.000 permisos. En Chile la producción promedio de vivienda está en torno de las 120.000 viviendas al año. Estamos en promedio. Lo cual, si uno hace la cuenta del buen almacenero, efectivamente lo que va a ocurrir es que la producción debería caer por una cuestión no de magnitud de desarrollo, sino más bien porque no hay permisos para ejecutar esos volúmenes que veníamos trayendo y que aún así se empezaba a hablar en ciertas áreas académicas o de la industria de un cierto nivel de déficit. Así que si además tenemos menos producción, probablemente ese déficit que se hablaba o esa escasez de oferta podría ser importante. Dicho eso, aquí estamos viendo las series desde el 2014 hasta el 2024 con data que InCity levanta desde las salas de venta de los distintos proyectos. En general, en términos promedio, si comparamos desde el año 2015 hasta el 2019 versus el 2020 hasta el 2024, el mercado en la región metropolitana tenía una contracción cercana al 30%. Hoy día, probablemente al cierre del 2025, al cierre del 2024, mejor dicho, se vendieron un poquito más de 20.000 unidades y el 2015 se vendieron cerca de 30.000 unidades. Así que estamos hablando efectivamente de casi 10.000 unidades menos de comercialización. En Santiago. En Santiago. Santiago representa más o menos el 45, el 50% del total nacional, así que uno podría hacer una regla de 3 simple y duplicarlo para hacer la cuenta del buen almacenero. Y finalmente, también dentro de lo que es la evolución histórica, empieza a aparecer este fenómeno. Cuando tenemos menos ventas, ha caído la venta un 30%, ¿qué es lo que ocurre? Esta imagen yo creo que es muy decidora del momento que estamos viviendo hoy día. El stock empieza a envejecer. Y los inmobiliarios hablan de stock en pie al final del día, que es esta oferta en entrega inmediata que trae muchas situaciones que son no deseadas. Entre esas, el incremento de los gastos financieros y un montón de otros elementos que son más o menos complejos. Esto nos muestra un poquito lo que estamos hablando hoy día. Casi el 50% del stock se encuentra en entrega inmediata, tanto en casas como en departamentos. ¿Qué ha ocurrido para poder tratar de salvar esta situación? Principalmente, como tú bien señalabas, Andrés, apareció este proyecto de ley de subsidio a la tasa
incluido con el FOGAES, que es un fondo que garantiza ciertos volúmenes o que garantiza hasta el 70, el 90% del valor de la vivienda, lo cual ha promovido en cierta medida que hoy día estemos hablando de un escenario distinto. El FOGAES, al bajar en 60, perdón, el subsidio de la tasa, al bajar en 60 puntos base la tasa hipotecaria en promedio, que es lo que genera finalmente que casi 200.000 familias en Chile hoy día tengan el poder adquisitivo para endeudarse en una nueva vivienda. Desafortunadamente el stock total son más o menos 50.000 unidades, así que efectivamente parece ser que de estas 200.000, uno si lo lee entre líneas, efectivamente empieza a gatillarse un fenómeno virtuoso. ¿Qué hemos visto nosotros en términos generales? Y acá viene la gran pregunta, ¿estamos frente a brotes verdes? Yo quiero hacer 2 o 3 elementos o señalar 2 puntos que son bien importantes. Claro, cuando uno habla de brotes verdes podría sonar a exageración argumentativa. Lo cierto es que cuando uno les va a preguntar a las inmobiliarias si es que efectivamente esta política pública tuvo un efecto positivo, fíjense que el encuestado, que son en general gerentes comerciales de las inmobiliarias que son clientas nuestras, más o menos cerca del 82% dice que sí, que efectivamente el subsidio de la tasa ha tenido un factor diferenciador en las ventas que venían trayendo desde los años anteriores. ¿Qué volumen de magnitud tiene esa mejora? En general, casi un 50%, por hacerlo en resumen, o un poquito más de 50%, nos está diciendo que entre un 10 y un 20% se han incrementado sus ventas en los últimos 3 meses, desde que se aprobó el reglamento del subsidio de la tasa. Pero por otro lado, un porcentaje no menor, cercano a un 26-25%, nos está diciendo que sus ventas han mejorado entre un 20 y un 40%. Así que una parte significativa de, al menos los clientes de InCity, están señalando en términos de percepción que efectivamente están sintiendo que el mercado viene mejorando al menos los 3 últimos meses. Bien relevante anclar esa frase, ¿eh? Últimos 3 meses, porque hay algo de información pública a julio, tú la tienes a agosto, y nosotros quizás por los proyectos, cosas que estamos metidos, que estamos más online, sabemos que septiembre también fue un buen mes. Entonces, interesante, o quiero que te contrafirmar que sí, los últimos 3 meses también. Es que es importante poner órdenes de magnitud, porque cuando uno habla de brotes verdes, efectivamente estamos viendo que hoy día el mercado, al menos por las señales, viene recuperándose. ¿Cuánto se ha recuperado? Si uno ve la diapositiva que la gente está viendo en sus casas, en comparación con el 2024 a esta misma fecha, el segmento entre las 2.200 y 4.000 UF ha crecido en torno a un 18%. Esto es todo el año, calendario, desde enero hasta agosto. Así que efectivamente uno puede leer entre líneas que el mercado que es atendido por el subsidio de la tasa está mostrando efectivamente un crecimiento más o menos importante. Pero en contrapartida, los otros segmentos de precio o de valor de departamentos y de casas no han presentado una performance similar, salvo el segmento entre 4.000 y 6.000, que podría ser por rebalse, por sensación térmica, que sí está presentando algunos crecimientos en términos comparativos, ¿ya? Efectivamente, que se mueva el mercado genera que los otros segmentos que están cercanos o colindantes también generen una suerte de rebalse en términos de este mercado que está repuntando lentamente. Y finalmente, esta diapositiva que estamos viendo aquí, que está llena de números, gráficos, pero lo que trata de ilustrar es el mercado de entrega inmediata en la región metropolitana y de precios bajo las 4.000 UF. Podemos ver que a excepción de diciembre, octubre, que tuvimos mucha venta de algunos proyectos con subsidio, los últimos 4 o 5 meses, en la línea amarilla del gráfico que está en el centro a mano derecha, efectivamente estamos viendo que hemos pasado de las 600 a más o menos 1.000 unidades todos los meses en comercialización. Y interesante destacar que lo de diciembre es consecuencia de un cambio en el IVA, no es mercado puro. Entonces, si es que es por tendencias, es súper relevante lo que tú estás destacando en los últimos 3 meses, que, bueno, por la tasa, otras cosas, mejor expectativa, pero eso sí es mercado puro, no un cambio regulatorio. Y adicionalmente, en el gráfico que la gente ve arriba, ¿cierto?, que tiene las barras azules y una línea color azul o negro, dependiendo del filtro que la gente tenga en sus casas, lo que estamos viendo es que los meses para agotar oferta, que nosotros los medimos de promedio móvil semestral, viene cayendo a prácticamente 24 meses la unidad en entrega inmediata, cuando en algún momento estuvo cercano a los 40 meses.
Así que son buenas señales, es mucho más ácido como está calculado, porque es semestral. Si lo midiéramos trimestral sería mucho mejor, pero lo que estamos viendo es una tendencia efectivamente en el mercado en entrega inmediata a tener cierto grado de recuperación. Y en el segmento bajo las 4.000 UF. Dicho eso, aquí tenemos una foto más o menos del mercado en general, el mercado de departamentos, hoy día con un poco más de 31 meses para agotar oferta, el mercado de casas con un poco más de 20 meses para agotar oferta, pero me quiero quedar con que hoy día la tendencia de los meses para agotar oferta en el mercado completo de la región metropolitana, hoy día viene a la baja. Y ese es en la línea de la parte de abajo del slide que estás presentando. Exacto, del slide, que es la evolución desde el 2018 al 2025, que tuvimos un pic cercano a los 50 meses. Hoy día tener 30 meses, efectivamente, es un número bastante razonable en relación a lo que nos vimos enfrentados probablemente por ahí, por el 2022, que fue el momento más álgido en venta, o más bajo en venta. Y esto hay que contrastarlo con los datos que nos están diciendo la Asociación de Bancos. Primero que todo, tenemos 50.000 subsidios a la tasa, de los cuales ya se han aprobado más o menos un 22%, de los cuales se ha ejecutado cerca de 6,5, 6,4%, equivalente a más o menos 3.000, 3.200 unidades que ya están reservadas. Por lo tanto, nos quedan por escriturar más o menos 8.000 unidades. Y si sacamos estos mercados o estas unidades que ya están aprobadas, ejecutadas, nos debería quedar más o menos un horizonte total de 30.000 unidades para ser subsidiadas, de las cuales en la región metropolitana que podrían aplicar a este subsidio tenemos 25.000, casi 26.000 en realidad. Con esas 26.000, solo en la región metropolitana nos consumimos lo que nos queda de subsidio. Ya, entonces, ¿es coherente que esto al ritmo que vamos, o incluso ni siquiera mejorando, manteniéndose la expectativa, se va a consumir en el corto, antes del 2020? Muy probablemente el primer trimestre, o si tenemos mala suerte, el primer semestre del 2026, esto ya debería efectivamente haber consumido todo el stock de subsidios que están disponibles. Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta, ¿cierto? Que ya estamos llegando justamente a la parte final. Esta diapositiva que estamos viendo a continuación fue casi un juego de futurología. Le preguntamos a los gerentes comerciales y a los C-level de las distintas inmobiliarias si ellos piensan que este subsidio de la tasa debería ser una política pública de largo plazo. Y el 92% dijo que sí. Altamente influenciado porque ha ido moviendo las ventas, eso es evidente. Pero en el caso comparado, un país de una economía bastante menor que la chilena, como Ecuador, tiene de manera permanente subsidio a la tasa para los grupos menos favorecidos económicamente. Y lo mismo también en varios países europeos que son más desarrollados. Entonces, es una herramienta más utilizada, al menos desde mi punto de vista o lo que yo sabía, más utilizada en el mundo de lo que yo creía. Exacto. Entonces, yo creo que al menos vale la pena sentarse a discutir si efectivamente esto debería ser para ciertos segmentos, para ciertos grupos, al menos una política pública de largo plazo. Ahora, dentro de los grandes desafíos que nos quedan, primero, o desde los grandes highlights que tiene la presentación, primero, un mercado con tasas que hoy día vienen con algo de descenso, favorablemente impulsado por el subsidio de la tasa. Señales de recuperación, estamos hablando de que el mercado hoy día en departamentos, el último trimestre lo comparamos con el inicio de año, es un 30% más de venta, el mercado de casa fue una cuestión más de bases comparativas, es un 50% más de venta. También tenemos meses para agotar oferta que se vienen reduciendo, contrayendo, y finalmente, antes de pasar al último punto, tenemos un stock que de todas maneras, a pesar de tener 3 meses que estamos vendiendo en la región metropolitana en entrega inmediata, que ha aplicado subsidio en torno de 1.000, 1.200 unidades, tenemos un stock que sigue envejecido. Y eso nos va a generar problemas probablemente porque no vamos a alcanzar a consumir, o se va a terminar el subsidio de la tasa y vamos a seguir teniendo un stock más o menos importante de unidades en entrega inmediata. Y aquí vienen como las grandes reflexiones. ¿De qué manera podemos efectivamente extender esto? Aprovechando que estamos en momentos electorales, sería bueno plantear a los representantes de los distintos candidatos si efectivamente tienen contemplado una política pública de estas características. Y finalmente, en términos de los desafíos, ¿cierto? ¿De qué manera, que es el desafío más importante al final del día, fortalecemos a las familias que compran vivienda, ya sea para invertir, ya sea para vivir? ¿De qué manera realmente
los empoderamos y ayudamos a que ellos puedan comprar su vivienda, en parte por las cosas positivas que tú mencionabas, Andrés. El ingreso familiar ha venido creciendo, las tasas tienen tendencia a la baja, si efectivamente el cobre sigue subiendo y el dólar termina en esta arremetida y empieza a fortalecer el peso chileno, efectivamente debería generarse un círculo virtuoso que debería potenciar a la demanda. Finalmente, la gran pregunta que tengo yo y que me gustaría dejar quizás para conversar entre nosotros es qué va a ocurrir cuando se acabe efectivamente este subsidio a la tasa que hoy día nos está entregando. Hoy día en la mañana conversaba con un gerente inmobiliario y me decía, esto es como cuando un jugador de fútbol tiene que jugar la liga y se lesiona y lo infiltran. Puede seguir jugando, va a jugar 2 o 3 partidos. La pregunta es si es que va a llegar a campeonar finalmente con esto que está ayudando a que pueda jugar, pero realmente sabemos que nos quedan solamente 30.000 unidades y esto se promulgó o el reglamento salió hace 3 meses. Así que, si bien estoy consciente de que el mercado ha venido mejorando, 30% más de venta en departamentos, no tenemos que olvidar que en términos acumulados el mercado hoy día está vendiendo más o menos 2.000 unidades en volumen, que es mejor que el año 2024, pero el 2015 se vendían casi 3.000 unidades todos los meses. Así que, ¿hay brotes verdes? Parece ser que sí, pero también hay que ponerlo en contexto y perspectiva en términos generales que la demanda de alguna manera tiene que ir mejorando. Ha mejorado con este subsidio y la pregunta es que cómo vamos a ayudar a que mejore en los próximos 6, 7, 8, 9 meses o como decías tú, en los próximos 7 años. De qué manera como industria podemos ayudar a abrir la discusión en política pública o cómo podemos ir adaptando los productos para que efectivamente tengamos una demanda que pueda comprar lo que estamos ofertando. Oye, súper claro, y me quiero quedar también con algo positivo de esta conversación. Tú estás ratificando de que los últimos meses están mucho más activos con niveles de venta, dependiendo de los casos, segmentos, pero 20, 30, quizás 40%. Esperamos que eso sea una tendencia. Y también con el hecho de que hay una apreciación muy positiva del subsidio a la tasa. Y en la parte que yo me quiero quedar optimista, sin tener clavada la rueda de la fortuna, ni tampoco saber información privilegiada, pero vengo escuchando sí a 2 de las candidaturas que están más altas en la encuesta, que sí están por seguir con políticas de fomento a la compra de la vivienda. Es más, la candidata Matei lo está diciendo públicamente en su publicidad política que van a ayudar con el pie completo. Así es que me encanta escuchar la contundencia de tu información, pero a la vez ir sabiendo que esto políticamente está, la idea ha penetrado de que este mercado necesita un cierto apoyo más permanente. Para los chilenos está difícil en general, somos un poquito más pobres que hace 10 años atrás, no por ingresos, sino por poder adquisitivo, por diferentes razones, y efectivamente lo que uno esperaría es que tengamos políticas públicas que nos ayuden a concretar este sueño que siempre fue la casa propia, o si queremos arrendar también, ¿por qué no? Un subsidio al arriendo que pudiese en cierta medida garantizar ciertas tenencias y que las personas puedan escoger dónde vivir al final del día. Sin ánimo de extenderme, pero solo para poner en forma práctica lo que tú estás hablando, te estás refiriendo al famoso Affordability Index, pero en forma sencilla, explicándole a la audiencia, una persona normal, lo tomo en cualquier lugar de la pirámide socioeconómica, que el 2015 o quizás 2005 tenía capacidad para comprar una vivienda de 100 metros cuadrados con cierto estándar. Esa misma persona hoy día, con un país que supuestamente ha crecido, etcétera, pero es tal el aumento de precios del sector vivienda que esa persona más o menos aspiraría hoy día a 60 metros cuadrados en lugar de los 100 de hace 15 o 20 años. Entonces ese es un tema también que la política pública tiene que hacerse cargo de ayudar, porque las necesidades en los metros cuadrados obviamente no han disminuido. Sí, y finalmente, a problemas complejos, soluciones complejas. Aquí no hay una bala de plata como el subsidio a la tasa. Las personas perdieron un 40% de poder adquisitivo en vivienda por hacer ese ejemplo de los 100 a los 60 metros,
no necesariamente porque aumentó el costo, sino más bien porque aumentó el costo, porque la UEF la inflación tuvo un impacto, porque los ingresos reales también no han crecido. Más bien es una situación bastante más compleja en términos del fenómeno. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto tenerte acá y muy útil e informativa tu presentación. Muchas gracias, Andrés. Siempre es un gusto venir a conversar contigo y también con los que nos están escuchando en las casas y viendo también en las casas. Lo repetiremos, pues esperando que estos brotes verdes se conviertan después en ramitas más fuertes. Por supuesto. Gracias. Muchas gracias.